Hasta aquí nos ha ayudado. Pedimos que el Señor siga ayudando, ¿verdad? Porque como ha dicho el pastor Gerson en la escuela dominical, cuando uno aconseja, se aconseja con sus propias palabras, está bien, pero está mejor cuando se aconseja con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene que confrontarnos. Y entonces, quiero que el Espíritu Santo me use para transmitir el mensaje de hoy. Es un mensaje, como estamos hablando todos los domingos, difícil, son mensajes peleagudos. Os pido paciencia, porque hoy tenemos que estar aquí, tenemos muchos versículos que leer y quiero leer todos. Estamos ahora mismo en la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 7. El domingo pasado predicamos hasta el 9 y hoy predicaré del 10 al 40, ¿vale? Así que, si prediqué el domingo pasado 9 versículos y duró 1 hora, podéis calcular por 3 horas, ¿vale? De predicación. Pero no pasa nada. Hoy es el día del Señor y podemos estar aquí 3 horas, ¿verdad? Que el Señor nos dé capacidad de concentración, porque hay muchos temas que tratar aquí, pero yo he querido hacer así, de forma un poco panorámica para no entrar tan profundamente, pero bueno, creo que el mensaje va a ser claro y así espero. Y el título de mi predicación es muy sencilla. ¿Quieres divorciarte? Así de claro. Es una pregunta. ¿Vale? ¿Quieres divorciarte después del encuentro de matrimonio que hemos tenido ayer? Por supuesto que no, ¿no? Unos recibió anillos de oro y otros, wow, no, muchas cosas, ¿no? No, a ver qué va a pasar ahora en el próximo encuentro. No, hermanos, no. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta libertad que tenemos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, tu pueblo, pequeñito, Señor, pero un pueblo redimido, Señor. Un pueblo tan valioso, Señor, que tú has permitido, Señor, tu Hijo, cargar todas nuestras culpas en aquel madero, en aquella cruz. Y hoy, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos libre acceso a ti, oh Dios. Gracias te damos por esa tremenda salvación, Señor. Te pido, oh Espíritu Santo, que seas tú obrando en medio de tu pueblo. Úsame a mí para transmitir tu mensaje, Señor, pero prepara nuestros corazones y nuestras mentes para oír qué es lo que tú quieres tratar en la vida de cada uno en esta mañana. En el nombre de Jesús te entrego ese momento. Amén, Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 7, a partir del versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió,
Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circunde. No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que anduvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Como cada domingo, nosotros nos ponemos en contexto qué es lo que podría estar pasando, lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto, ¿no? Y por qué Pablo, también solemos decir por qué, para qué Pablo escribió esta carta. Y Pablo aquí está contestando a preguntas de una carta que fue enviada a él, y él tenía que contestar a estas preguntas. Ahora bien, tanto los apóstoles de Jesús como la iglesia del primer siglo esperaban el regreso inminente del Señor Jesús. Para ellos Jesús vendría ya. Así como nosotros también tenemos que esperar la vuelta del Señor Jesús pronto. ¿No es así? Creo que todo cristiano, él desea el regreso del Señor Jesucristo. Nada más ver
¿no? Lo que pasa en la vida, en la atmósfera, en la tierra, nosotros decimos, es verdad, la naturaleza gime, ¿no? Nosotros estamos viendo en España qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces anhelamos, Señor, es verdad, la propia naturaleza sufre y gime para que tú vuelvas, ¿no? Y eso tiene que ser el deseo nuestro. Y la iglesia primitiva, pues tenía esto. Jesús acababa de irse, pero ellos ya tenían esa convicción de que Jesús estaba ya a punto de regresar. Pero había pecado en la iglesia. Además, había personas que pensaban que para tener una vida más santa, ya pensando que Jesús viene, quizás pensaban que para tener una vida más santa, ya que Jesús venía tan inminente y estaba casado con una persona no creyente, pensaba en dejarlo para vivir una vida más santa. Entonces pensaba en dejar a su cónyuge no cristiano. Y además, no solo pensaba en dejar al no cristiano, sino que dejarlo y casarse con un cristiano. ¿No? ¿Por qué? Porque se pensaba que si yo cristiano, estoy casado con una no cristiana, la dejo porque estoy pecando y ahora me caso con un cristiano. Qué bonito es eso, ¿verdad, hermano? Suena bien, ¿verdad? No, no suena bien, para nada, ¿no? Pero eso es lo que pasaba en la iglesia, ¿no? Querían dentro de sí tener una vida más santa y quizás con esto pensaban en dejar sus cónyuges, que no eran cristianos, para volver a casarse con un cristiano. Pero la respuesta a la pregunta si se puede divorciarse por esos motivos rotundamente es no. No. Pero si una mujer o un hombre cristianos se separan, dice Pablo, que se queden sin casarse o reconcíliese con su marido. Dos cristianos que están casados se separan, no es que el Señor ha dicho, sí, pero por la dureza del corazón quieren separarse, pueden separarse. Pero luego, ¿qué pasa? No se puede casar hasta que uno u otro muera. No se puede casar, ¿vale? No se puede romper un matrimonio diciendo que es para la santidad, según lo que estaba pasando aquí. O sea, por motivos frívolos, ¿no? Pero en el caso de que un matrimonio se separe, debe quedarse sin casar. Esa es la respuesta de Pablo. Sin embargo, hay dos razones, aquí es donde vamos a entrar, hay dos razones específicas donde Dios reconoce el divorcio. Solamente dos. La primera, cuando hay inmoralidad sexual. No es que Dios permita el divorcio, sino que por la dureza del corazón. Si ya no eres capaz de perdonar, dice, en el caso de inmoralidad. Fíjate, voy ahora a salir un poco del texto para explicar un poco mejor esto y voy a Mateo capítulo 19 a partir del versículo 3, cuando los fariseos estaban preguntando exactamente a Jesús sobre esto. Dice así, Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ellos siguieron. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí es donde Jesús pone las cláusulas, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El segundo caso, cuando un creyente es dejado por su pareja no creyente.
y hemos leído ahora en el texto que estábamos. Voy a leer aquí en el versículo 15 del 1 de Corintios 7. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, que nosotros oímos mucho esto a veces, cuando alguien dice que Dios me dijo que yo tengo que dejar a mi marido, ¿no? A veces, no sé si habéis escuchado eso, es que Dios me dijo que yo lo tengo que dejar. No ha sido la voz de Dios. No ha sido la voz de Dios. Es que la persona quiere buscar una forma de callarnos, ¿no? Pero yo puedo decir que eso es una equivocación, porque la gente tiene una manía, ¿no? Para callarnos, es decir, no, es que Dios me dijo. Entonces, si Dios te dijo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? ¿Verdad? Pero es que Dios no dijo esto por su propia palabra. Él no se contradice. Él no te va a decir entonces, deja a tu mujer por estas causas. Ya está aquí las dos causas que un matrimonio cristiano, por la dureza, puede divorciarse. Vamos a decir, adulterio, ¿no? Y por el abandono del marido o de la esposa no creyente. Y ya está. No hay más. Hermanos, nosotros lo que tenemos que tener en mente es el perdonar. Perdonar como Cristo nos perdonó. Para Dios no hay separación. Hay perdón, pero no separación. Es duro decir esto, ¿verdad? Uno dice, es que no sabe lo que es esto. Pero es lo que dice la palabra. Un matrimonio cristiano, aunque sea por adulterio, para Dios se puede perdonar. Pero si da el caso de que es imposible el perdón, entonces la vida ya conyugal también sería imposible, ¿no? Entonces en ese caso sí. Y él habla para otros, no solo para los matrimonios. El versículo 12 dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, y eso es muy importante, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a la paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Y que, si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. Nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Así que donde nosotros llegamos, hermanos, ahí llegó el reino de los cielos. Donde nosotros llegamos, en cualquier persona que nosotros nos acercamos, tenemos que tener eso en mente. Tú llegas aquí al lado de una persona y da por seguro que esta persona ahora está protegida por ti. Ha llegado ¿qué es una embajada? Ahí entra, vemos en las películas sobre todo, ¿no? Eso no me pasó cuando fui a la embajada de Brasil, que fue un poco, no me atendieron muy bien ahí. Pero nas películas norte-americanas, quando chega um cidadão norte-americano, as embajadas abrem a todo correr e venga, e quando está aqui está salvo. Pois isto é o que nós representamos a las pessoas perdidas. Quando nós chegamos, chegou a embajada de Cristo. Os que estão cerca de nós estão protegidos. Amém? Eso es lo que está pasando aquí en esa situación, en el caso de un marido casado con una mujer no cristiana o viceversa, ¿no? Él está llevando, es una oportunidad quizás única que Dios está permitiendo que esa persona que está ahí, que tanto el marido como la esposa no creyente, están ahí ahora teniendo la oportunidad de conocer al Señor. Y quizás no eres tú el que hace la obra, sino eres el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te usa a ti como herramienta, como esa embajada, para que esa persona sea salva. Así que hay que tener paciencia, ¿verdad?
Además, él habla que los hijos, Morris decía, un teólogo, que los hijos de cristianos son considerados cristianos, fíjate, eso no es por heredad, ¿no? Son considerados cristianos hasta que él se haga consciente de las cosas, hasta que él entienda, ¿no? Porque entonces nosotros no obligamos a nuestros hijos a ser cristianos, ¿no? Él cuando llega a una cierta edad, él tiene que decidir y entender quién es Cristo en su vida, ¿verdad? Pero entendemos que hasta mientras él no tiene conciencia, él es cristiano, ¿no? Entonces, el que está casado con una persona no cristiana, los hijos son bendecidos también, así como el marido, y tienen oportunidad de llegar, ¿no?, a un pleno conocimiento del Señor. Y mientras ellos no tienen conciencia, son considerados cristianos. Pero ya después, él con el Señor. Pablo termina esos versículos diciendo, porque ¿qué sabes tú, verdad? ¿Qué sabes tú si quizás por tu influencia, tu marido o tu esposa llega a ser cristiano? No pierdas las esperanzas, porque nuestro Dios, Él es poderoso. Él puede hacer la obra en ese corazón duro. Solamente el Señor puede hacer. No eres tú y no es tu tiempo. El tiempo es de Dios. Amén. El tiempo es de Dios. A partir del versículo 17, dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quede ser circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circunde. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Y eso es lo precioso, hermanos. Es que a veces llegamos a la iglesia o llegamos con tantas tradiciones, con tantas cosas agarradas con nosotros y creemos que es eso lo que nos hace más santos, ¿no? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestras tradiciones. Llegamos a la iglesia con todo esto y él dice, ¿sabe lo que es más importante? Es guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Que guardes los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Así que muchas personas que cuando vienen a Cristo se sienten culpables a veces. Porque llegan aquí, han divorciado, y después han divorciado, y después han divorciado, y han divorciado un montón de veces. Y ahora está casado y viene a la iglesia, y aquí está, han conocido al Señor Jesucristo, y vino a la iglesia, y se siente culpable por su pasado. Hermanos, y yo creo que eso, no sé si pasa aquí con vosotros, es que a mí, yo también miro en mi pasado y digo, wow, cómo la vida de mi esposa y de mis hijos hubiese sido muchísimo mejor si yo hubiese de verdad tenido una vida recta delante de Dios, ¿no? Entonces el Señor me rescató. Hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Pero mi pasado está. No consigo borrarlo. ¿Está perdonado? Por supuesto. Pero yo no consigo borrarlo. Ahí está. Y nosotros tenemos que ir allá en ese pasado solamente para qué? Para recordar de dónde el Señor nos sacó, cómo eran nuestras vidas y de dónde el Señor nos sacó y hoy dónde nos ha puesto y saber que nosotros ahora tenemos parte de esta tierra celestial, ¿no? Ahora pertenecemos a otra generación, a otro pueblo, a ese pueblo santo que un día entraremos allí en la gloria y veremos el rostro de nuestro Señor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Pero el pasado está. Pero por favor, hermanos, no estemos agarrados en el pasado. No estemos agarrados ahí. Mucha gente se agarra en el pasado, en las cosas malas del pasado. Debemos recordar, pero solamente como yo he dicho, para que recordemos de dónde el Señor nos sacó. Amén. Spurgeon dijo sobre ese asunto. Él dice, no siga ni siquiera a los hombres buenos servilmente,
No diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de Wesley. Calvino, él pregunta, ¿Calvino te redimió? ¿Wesley murió por ti? Calvino, ¿quién es Calvino y quién es Wesley? Sino ministros del Señor, que el Señor te dio, por quienes has creído. No se rindan a cualquier liderazgo en el cual sigas al hombre en lugar de su Señor. Y él dice, seguiré a cualquiera si sigue el camino de Cristo. Pero no seguiré a nadie por la gracia de Dios si no va en esa dirección. Solamente debemos seguir incluso consejos, como hablé en el principio, bíblicos de Dios. Solamente. Las palabras del hombre se las lleva el viento, hermanos, pero las palabras de Dios no. La palabra de Dios provoca cambios profundos, ¿eh?, en la vida de las personas. Hermanos, en el estado en que tú fuiste llamado, según la palabra que acabamos de leer, permanezca en este estado. Amén. Debemos buscar a Dios y ser usados por Él justo donde nosotros estamos, porque si Dios te llamó de esta manera, es que Él tiene un propósito para ti. Fijaos, a veces nosotros pasamos por cada situación en la vida y por qué será, y llega un momento, y quizás tú piensas que ese momento no es el clave, pero es. Tú quizás querías algo magnífico, y llega una persona que necesita un consejo de algo que tú acabas de pasar o que tú ya has pasado. Muchas veces Dios permite que te pase algo, ¿sabes para qué? Para que crezcas y puedas ayudar a otros. Amén. Eso es así. Sufrimiento, muerte, lo que sea, Dios, nada es en vano en las manos del Señor. Él siempre tiene un propósito. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, es para algo, hermanos. Es para algo. Y debemos buscar a Dios para ser usados por Él. Él dice, en el estado en que una persona fue llamada, así permanezca. Ahora yo digo, claro, quizás aquí alguien puede pensar, así es, pues yo soy un mentiroso compulsivo, ¿no? Y el Señor ahora te llama. Esa palabra no está diciendo en el estado en que estabas, sigues, ¿verdad? Porque nosotros nos acercamos al reino de Dios, ¿no? A ese Dios santo, 3 veces santo, ¿no? Entonces, si tú eres un mentiroso compulsivo, busca en la palabra de Dios si está correcto ser mentiroso compulsivo, ¿no? Si la palabra dice que tú puedes seguir siendo un mentiroso compulsivo, pues la palabra te está diciendo, la palabra de Dios es la que tiene poder, no la mía. Pero estoy seguro de que no vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Entonces, claro, muchas cosas venimos de allá para acá, y estas cosas no las podemos seguir con ellas, ¿no? Pero ese es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros y nos va quitando, y nos va purificando, y nos va limpiando, hermanos. ¿Vale? A partir del versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Como he dicho en el principio de la predicación, la iglesia estaba pasando por situación complicadísima, ¿no? Se acercaba también persecución. Pablo, como ministro de Dios, sabía que bastaba con ver, así como nosotros hoy, tenemos claro, hermanos, nosotros cristianos tenemos claro de por qué la tierra, qué es lo que está pasando, que a cada momento hay algo, inundaciones, y nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Sabemos por qué. El deterioro, el hombre pecó allá y eso, el botón de desactivación ya fue dado y ya está. Y Pablo sentía y sabía dónde estaba la iglesia y la persecución que se acercaba, los problemas que se acercaban. Por eso Pablo decía esto, ¿no? Era mejor
Bueno, si estás casado, pues aférrate a tu mujer, no la sueltes, ¿no? Y si viene conflicto, confusión, tú protector de la esposa, ¿verdad? Si estás sin casar, procura no casarte. Para huir es mejor, solo. No bien para esto, ¿verdad? Pero si estás solo, si no tienes, imagínate que yo salgo corriendo, bueno, ya eso está bueno físicamente, ¿no? Yo digo, correrá más que yo, aún con la mujer y los dos hijos, ¿no? Pero bueno, se supone que si yo estoy solo para salir ahí, sería más fácil para mí que para una persona casada, con esposa y con hijos. Pues esa era la preocupación que tenía Pablo. Devido a las circunstancias que apremiaba, dice el versículo que hemos leído, Pablo decía que era mejor que el hombre se quedara como está. Si está soltero, soltero. Pero si está casado, no dejes la esposa, ¿no? Ella necesitará el auxilio del esposo. Y dice, pero si se casa, no peques. Tampoco abandones cuando venga la dificultad. Eran tiempos difíciles y Pablo quería evitar sufrimientos. Y en ningún caso, hermanos, eso hay que tener bien en claro, en ningún caso Pablo compara o dice que es más espiritual estar soltero que estar casado, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Vamos a leer a partir del 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Fijaos que Pablo acababa de pasar pocos años, algunas décadas de que Jesús había venido, y Pablo está diciendo aquí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Pablo advierte en contra de echar raíces muy profundas en el mundo que pasará pronto. Eso es lo que él está diciendo. Cuidar de las cosas, cuidado, no echar raíces muy profundas porque el Señor se acerca. El Señor viene pronto. Él dice, el tiempo es corto. Y todos, hermanos, ignoramos que el tiempo es corto. No sé si es porque hoy estamos al año 2026 después de Cristo, y Pablo está hablando aquí algunas décadas después, que el tiempo es corto y ya pasó 2000 años. Quizás mucha gente se despreocupa y no pone atención a lo que el Señor dijo, que el tiempo es corto y que vendrá pronto. Y por eso se despreocupan. Pero es palabra del Señor. Él vendrá pronto. El tiempo es el del Señor. Y muchos, miles y miles, ya no están con nosotros. Debemos vivir como si el Señor viene ahora, mañana no, ahora. Y eso estaba pasando allí. La gente intentando buscar santidad se estaba equivocando también. Eso estaba pasando. Nuestra mente humana, pensamos, al ver que ya se pasaron 2000 años, pensamos que no, que todavía nos queda unos miles de años adelante. Y ya habrá tiempo de cambiarme. Uf, ¿sabes tú qué puede pasar contigo dentro de 2 minutos? No lo sabes, ¿verdad? Yo tampoco, ¿no? Así que debemos de estar preparados, esperando, buscando santidad, para que cuando venga el Señor Jesús, estamos listos, ¿no? En Mateo 24, 44, dijo así el Señor Jesús. Por tanto, fijaos lo que el mismo Señor Jesús dijo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Wow. Es el mismo Jesús hablando. Es Jesús hablando.
que vendrá a la hora que nosotros no pensamos. Hermanos, que damos por hecho todo, de que vamos a tumbarnos en la cama a las 12 de la noche y que a las 6 de la mañana vamos a ver el sol nacer y que el día... Y Jesús está diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así que debemos estar preparados para la hora del Señor. Lo que Pablo habla aquí es que el tiempo es corto y debemos, casados o solteros, hijos y padres, vivir una buena vida, pero agradando a Dios. Y si Dios nos permite vivir un poco más, es para que dejemos un legado. Amén. Si Dios permite que tú vivas un día más, es para que tú dejes un legado. ¿Qué es lo que estás dejando para tus hijos si el Señor te lleva hoy? ¿Estás enseñando a tus hijos? ¿Estás enseñando a tus hijos en los caminos del Señor? Si el Señor llegase ahora y parase así delante de ti y dijera, mira fulano, te voy a llevar ahora mismo. ¿Cómo están tus hijos? Si te llevo, ¿has enseñado mis caminos a tus hijos? Porque yo te voy a llevar. Y si tú no has enseñado, la responsable de quién es? De los padres, ¿no es? De enseñar. Debemos dejar un legado a nuestros hijos. Debemos enseñarles la palabra del Señor. Que otra generación pueda haber aprendido algo de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad, hermanos. El mundo está perdido, está caótico, está deseoso de conocer del Señor. Y la iglesia, la embajada de Cristo, ¿qué está haciendo? El versículo a partir del 32 dice, quisiera pues que anduvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. Para Pablo, que por supuesto hablaba con conciencia, con consentimiento de causa, porque estaba soltero, él dice que el soltero tiene menos distracciones. Y es verdad. El casado, él tiene que hacer sus cálculos, sus cuentas de cómo va a llegar a fin de mes, con lo que él cobra, cuánto cuesta un kilo de lentejas, cuánto el alquiler, el agua, la luz, no sé qué, la esposa, la educación de los niños, el colegio. El casado está ocupado con un montón de cosas, tiene que trabajar y tiene que estar preocupado con todas esas cosas. No digo que sean todos los solteros, por favor, no mal me interpretéis. Pero el soltero, él cuando llega a casa, la madre ya hizo la casa, el padre ya hizo las compras. Esas preocupaciones él no tiene, él está más tranquilo. Y además, si él quiere ir de viaje, él solo dice, mamá, papá, me voy a Tenerife, ¿vale? Coge la maleta y se va, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo, que el soltero tiene más capacidad, más tiempo, está más suelto para el evangelio, para predicar la palabra del Señor. Sin embargo, el casado pues tiene un montón de otras cosas, aparte de que hace ese papel, pero su tiempo no es igual. Él dice, los casados, como hemos visto, tienen de por sí yo diría, su ministerio. Porque hermanos, de verdad, unos padres que tienen un ministerio de educar y enseñar a sus hijos, de verdad que si los padres asumiesen ese ministerio de educar y enseñar a sus hijos, hoy tendríamos una generación
muy distinta de la que nosotros tenemos ahora. Los padres se despreocuparon de enseñar a sus hijos las cosas de Dios. Hoy tenemos esa generación perdida que tenemos. Pero nosotros, lo que está a nuestro alcance, nuestra familia, tiene que ser, debemos enseñarles en los caminos del Señor. Debemos cuidar. Y los padres tienen esa responsabilidad. ¿De qué adelanta un padre de familia preocuparse por los de Vitória y su familia está perdida? Preocúpate primero de su propia familia. El casado tiene esa preocupación de llevar su familia a los pies del Señor. Y eso es ya magnífico para Dios. Que cada uno de nosotros pudiésemos llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Amén. Hermanos, yo sé, no podemos ignorar que la salvación es solamente por medio de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Predicar el Evangelio a nuestros hijos. Pero yo pregunto, ¿qué de los solteros en el caso? Hemos hablado que los casados están muy ocupados y por eso, pero ¿qué de los solteros? ¿No? Yo pienso que si los solteros realmente utilizasen su tiempo para la edificación por medio de la predicación de la palabra a sus compañeros, ¿no? También tenemos una generación distinta, ¿verdad? Tenemos jóvenes fuertes, jóvenes capacitados para la obra del Evangelio del Señor. Yo ya os he contado varias veces, pero no me canso voy a repetir. Cuando yo me aparté del Señor, era todavía jovencito, 14 años, me aparté del Señor. Fuimos a vivir a la capital de Brasil, en Brasilia, otro mundo, otra cosa. Buscamos iglesia, pero ahí todo es diferente. Los barrios, tú no puedes tener iglesia en cualquier sitio. Hay barrios, ahí hay un lugar destinado para iglesias. ¿Me entiendes? Todas las iglesias están concentradas allí. Si tú vives en un barrio, hay un sitio en este barrio que ahí todas las iglesias están ahí. Da igual, mormones, cristianos, protestantes o adventistas, todos están ahí. Y bueno, estaba lejos, pero eso no es una disculpa, porque ahora mismo yo vivo bastante lejos de aquí. Y hay otros que viven lejos también, ¿no? Eso no es una disculpa. Pero ¿dónde estaban los adolescentes de mi edad que eran cristianos? No me digo que no crucé con ninguno. Yo estaba perdido y nadie me habló del Señor. ¿Dónde estaba? Porque Brasil, el porcentaje de cristianos es 30% de la población. Eso era antes, quizás hoy es más, o sea, es muchísimo. 30%, si Brasil tiene más de 200 millones, estamos hablando de que, ¿cuánto? 70 por ahí. Millones de cristianos. No me digo que no crucé con ningún adolescente ahí jugando al fútbol, en la bici o en el baloncesto. No crucé con ninguno. ¿Dónde estaban? No pierdas tiempo, joven. Habla del Señor, porque hay muchos ahí fuera que necesitan escuchar de ti, para así evitar el sufrimiento. El resultado de que nadie me habló fue que yo solo volví a los pies del Señor después de estar casado, después de que ya tenía hijos, fue cuando yo volví a los pies del Señor. Fue cuando mi mujer, que era atea, aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y después fue que yo verdaderamente volví a los pies del Señor. Dios hizo la obra, por supuesto, tuvo misericordia de mí, y sobre todo de mi esposa también, ¿no? Porque ella sí que era una cristiana y a mí me costó. Pero eso yo, a base de sufrimiento, ¿no? Toma, porque yo te quiero, pero te vas a enterar. Rebelde, te vas a enterar. Entonces, si nosotros hacemos nuestro papel, nuestra parte, evitamos muchos sufrimientos, de verdad. Porque cuando una persona conoce la palabra de Dios, cuando una persona conoce al Señor, somos libres. Estamos libres de ataduras. Amén. Así que casados y solteros, el tiempo, como dijo aquí Pablo, es corto. Es corto. Abre tu boca y predica el Evangelio del Señor.
Y como he dicho antes, la obra no es tuya, tú no puedes hacer nada, tú no puedes convencer a nadie, solamente el Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es hablar de la palabra a otras personas. Y la palabra es la que va a transformar vidas. Es el Espíritu Santo el que va a dar el convencimiento. A partir del versículo 36, ya estamos finalizando casi os he dicho que sería panorámica. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces, como he dicho antes, Pablo, por las circunstancias, por los peligros que vivían en el momento de la iglesia ahí de Corinto, él defendía la soltería. Él preferiría que las personas se mantuviesen como estaban. A partir 39 en adelante, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal, aquí ya dice, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Claro, es que Pablo era apóstol. Pablo, el Señor mismo le apareció y lo salvó ahí, ¿no? Y él sabía que lo que él hacía era de Dios. Por eso dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Se confirmando que lo que él está diciendo es correcto. Hermanos, sabemos que un cristiano, en primer lugar, debe casarse con una cristiana. Cuando un cristiano busca ahí fuera, si tú no encuentras en la iglesia, hermano o hermana, hay otras iglesias que puedes encontrar un novio también, cristiano, ¿vale? Pero es muy claro, porque es tan difícil, me imagino yo, que una persona, porque yo cuando me casé con Mónica, no me era difícil porque yo tampoco era cristiano, así de claro. Yo tenía un nombre cristiano, fui bautizado con 12 o 13 años, pero yo no era cristiano. Y cuando me casé con ella, no era atea, ¿no? No me hizo mucho, no sufrí mucho por eso, porque yo era igual que ella, ¿no? Pero cuando uno es cristiano y tiene una mujer o un marido que no es cristiano, que tú quieres ir a la iglesia y estás impedido, que tú quieres poner una alabanza en tu casa y no puede porque le molesta al marido y le prefiere poner una bachata y tomar una cerveza. O, ¿sabes lo que es eso? Qué duro tiene que ser esto. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos unirnos en yugo desigual. No debemos unirnos. Así que Pablo, esa era la preocupación de Pablo aquí, ¿no? ¿Por qué? Para evitar ¿qué? Sufrimiento. Hay mucha gente que dice, no, pero es que conocí a este hombre, es maravilloso, es tan bueno, tiene a Dios. No, pero yo lo voy a convencer, tú vas a convencer. El único que da el convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es que tú te has casado allá y ahora vino al Señor Jesús y tu marido no vino o así, o el Señor hace la obra. Pero tú estás aquí conociendo la palabra del Señor y busca una unión así, desigual. Vas a sufrir, ¿vale? Eso es lo que hay. Vas a sufrir. Si estás dispuesto a sufrir, pues tira para adelante. Él dice también la viuda, si quiere casarse, que sea con un cristiano. La misma viuda, si quiere casarse, busca un cristiano.
Pablo insiste que mejor sería que la viuda se quedase como está, o sea, sin casarse. Y aquí va de lo mismo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque una viuda, si está sin casar, tiene todo el tiempo tranquila para la obra del Señor. Pero eso no es para cualquiera. Ahí hay un don de continencia. Si es una mujer capaz de vivir lo que queda de vida sin marido, que eso no le va a hacer pecar ni nada, y Pablo dice, pues, mejor que se quedase soltera, sin casar, porque tiene el don de soltería, servirá, ayudará a otras viudas, ayudará a otras mujeres, no tiene impedimento. Pero si no tiene el don de continencia, si es una mujer que todavía pues quiere tener una compañía, un marido, pues que se case, no hay problema, no hay pecado en esto. El estar soltero, no por obligación, está bien, no por obligación, como vemos que hay determinada religión que es obligado el celibato, ¿no? Que los ministros no pueden tener mujer, no pueden casarse, por obligación, o sea, si la persona no tiene el don de soltería y tú le obligas a que esté soltero, wow, los casos que vemos son dramáticos, prostitución, pedofilia, todo tipo de cosas, porque la persona no está preparada para estar soltera, ni soltero, pero si es una persona y decide delante de Dios también estar así, alabado sea el Señor, tiene la mente limpia para servir al Señor, no por obligación, porque así no funciona. Hay que tener el don dado por Dios. Muchos, mejor abajo te voy a decir que el hombre y la mujer, hermanos, fueron formados por Dios. ¿Por qué Dios formó el hombre y la mujer? Formó los dos para que se uniesen. El hombre y la mujer fueron hechos para complementar el uno al otro. Dios hizo el hombre y la mujer para fundirse en unión matrimonial, haciéndose así una sola carne. Por eso Jesús dijo, ya no hay dos, solo hay uno, o sea, no hay cómo separarse, no hay cómo divorciarse. Para Dios, no hay. Para Dios, ya no son dos, son uno, salvo en los casos que nosotros hemos visto. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí hemos llegado, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú eres así de bueno, Señor, con nosotros. Eso pasó hace 2000 años atrás y es tan claro para nosotros hoy, Señor. Y es lo mismo que nosotros vivimos hoy, Señor, y queremos vivir, Señor, en santidad delante de ti. Por eso ese mensaje está, como dice tu própria palavra, que tu palavra não passa, Senhor, e é viva e é eficaz. E hoje está aqui na igreja de Llodio, Senhor, produzindo frutos, ó Deus. Produzindo, Senhor, arrependimento, Senhor. Produzindo, Senhor, perdão, porque para isso, Senhor, hemos predicado nesta manhã. Não é por la dureza, não queremos que seja por la dureza de nosso coração, Senhor. Lo que queremos es tener un corazón arrepentido, reconocer el sacrificio que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor, y también ser perdonador, Señor, de aquellos que han defraudado, Señor, con nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te entregamos este momento. Amén, Señor.